Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Adriana Orozco Sánchez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ¿me podría explicar a profundidad? Con esto nos referimos a aprender a formular preguntas que nos ayudarán a profundizar en la información presentada en mesas redondas. Eso suena muy importante, profesora, pues nos permite participar de forma más activa en las mesas redondas y con ello obtener información que nos ayude a formular una postura personal. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Participa en una mesa redonda sobre un tema específico, con el propósito de formular preguntas para profundizar en mesas redondas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Alguna vez han presenciado el desarrollo de mesas redondas? De ser así, ¿recuerdan alguna que les haya llamado la atención? ¿Qué información presentaron los expositores? Profesora, hace tiempo tuve la oportunidad de asistir a un evento en el cual se abordaban diversos temas referentes a las comunidades digitales. Ahí presencié una mesa redonda acerca de seguridad digital en la cual varios expertos explicaban cómo ciertas aplicaciones tenían acceso a nuestros datos por permiso que nosotros como usuarios les damos al aceptar usar una aplicación. Se escucha bastante interesante. Imagino que es un tema que a muchos les llamó la atención, ¿no es así? De hecho, sí. La sala destinada a esta mesa redonda estaba casi llena. Y eso que había otros eventos desarrollándose a la par. ¿Y cómo fue la mecánica de la ronda de preguntas? Imagino que el público formuló muchas preguntas debido a que es un tema de interés común. Pues considero que las preguntas fueron muy generales. La mayoría se basaba en que se repitiera lo dicho por los especialistas, por lo cual no se aportó información adicional y de valía a la que se había manejado, aunque no los culpo. A pesar de que era un tema que me interesaba bastante, no sabía cómo formular una pregunta que me ayudara a saber más y profundizar sobre el tema. En mi mente sabía lo que quería, pero no sabía cómo formularla. ¿Me explico? Te entiendo perfectamente. De hecho, a las y los alumnos no solo se les ocurre el formular preguntas durante una técnica de discusión formal, sino también durante una exposición. Y por ello, en ocasiones, suele dejarse de lado el hecho de que las preguntas propician la reflexión de un tema. Tiene razón, profesora, porque la mayoría de las veces las preguntas suelen repetir aspectos que ya se han dicho o bien se centran en aspectos superficiales del tema. John Ciardi solía decir que una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas, con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. Con ello se refería a que la mejor forma de conocer la capacidad crítica de las personas tenía que ver precisamente en la habilidad que demostraron para plantear preguntas. Ahora entiendo, pero ¿existe alguna guía que nos oriente a formular preguntas? En efecto, a lo largo de esta sesión veremos algunas estrategias que nos ayudarán a que este ejercicio sea mucho más sencillo y que la próxima vez que participen en una mesa redonda, las preguntas planteadas les permitan profundizar en el tema. Iniciemos con un ejemplo.
retomando el tema de la mesa redonda en la que participaste. Observen las siguientes preguntas. ¿Cuáles de las preguntas expuestas nos ayudarían a obtener más información del tema? ¿Por qué? ¿Qué preguntas formularían al final de la mesa redonda? Personalmente, elegiría la pregunta número 2, que dice: ¿hasta dónde sigue todas esas políticas que, por sentido común, todos deberíamos seguir? Porque considero que las otras 3 preguntas serían respondidas con la información que cada uno de los expositores presentarían durante la mesa redonda. Pero esa pregunta, además, me parece que propiciaría la reflexión. Muy bien. ¿Lograste identificar cuál pregunta sería de utilidad para profundizar en el tema? Incluso puede generar cierta controversia dentro de la mesa redonda, lo cual supongo sería interesante para el público en general. Existen ciertos temas en los que es fácil identificar puntos de vista encontrados. A esto los conocemos como polémica. En algunos temas no es tan sencillo encontrar opiniones diversas, lo cual puede afectar en el planteamiento de preguntas. Para ello es necesario reconocer que la polémica está por doquier. Veamos qué nos puede decir Elena, nuestra amiga virtual, sobre este tema. Antes que nada, les saludo a todas y todos y agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre este interesante tema. Empecemos por entender cómo se originan las polémicas. Y para saber eso, empecemos por hablar de la argumentación. La argumentación siempre presume un diálogo entre las personas involucradas. Busca justificar una idea. No suele limitar o restringir la discusión, sino que la fomenta y da lugar a la discrepancia. La argumentación se encuentra en todo tipo de contextos, especialmente cuando se discute temas polémicos y controversiales que generan diferentes puntos de vista. La argumentación se encuentra en todo tipo de contextos, especialmente cuando se discuten temas polémicos y controversiales que generan diferentes puntos de vista, lo cual no implica necesariamente un conflicto, sino una incertidumbre que comparten las personas interesadas en los temas. A partir de la argumentación sobre un tema entre 2 personas o más, puede surgir una polémica de acuerdo a los elementos dados y convicciones que las personas que elabore el discurso tengan. Elena, ¿nos podrías hablar sobre los diferentes tipos de argumentos? Claro, dependiendo del tipo de tema y contexto del discurso, la argumentación puede ser 1. Descriptiva. 2. Argumentativa. 3. Persuasiva. ¿Y cuáles son sus características? Las características son las siguientes. Descriptiva. Señala características y funciones de una persona, cosa, acontecimiento o proceso. Comúnmente avanza de lo general a lo particular. Argumentativa. Es una cadena de razonamientos que se dan para demostrar la validez de una propuesta. Este modelo es frecuente en argumentos científicos. Persuasiva. Se desarrolla mediante técnicas tendientes a convencer al receptor de que debe hacer o pensar algo que por sí mismo no se le había ocurrido. Busca formar o cambiar la opinión de quien escucha o lee el mensaje. Es muy usada en publicidad y en política, y es importante señalar que a partir de las polémicas y los argumentos se generan preguntas. Te agradecemos por venir a compartir con nosotros información valiosa para este tema. ¡Hasta pronto, Elena! Fue un gusto. Hasta pronto. Sin duda, las preguntas y los argumentos son de vital importancia para la adquisición de nuevos conocimientos. Además, cuando deben de realizarse a partir de temas polémicos, posibilitan el desarrollo y continuidad de la discusión formal. La curiosidad intelectual es una cualidad innata del ser humano que se activa cuando encontramos espacios vacíos de información. La formulación de preguntas favorece el intercambio comunicativo y la integración de saberes. Por tanto, el ejercicio de elaborar preguntas no se aprende de forma automática. ¿No es así, profesor? Efectivamente,
De hecho, diversos autores señalan las siguientes características para considerar si se trata de una buena pregunta. Dentro de las características de una buena pregunta, encontramos que deben de ser inteligentes, impactar. Así se tendrá mayor probabilidad de comprometer en la búsqueda de respuestas. Ser abiertas para promover el diálogo, el debate o la reflexión entre los participantes. Estar planteadas a partir de un contexto o situación real y específica que despierte la curiosidad de los asistentes, los invite al análisis y les exija explicar y utilizar los conocimientos que adquieran durante las investigaciones que estén realizando. Profesora, entiendo que durante la mesa redonda no solo se trata de permanecer en silencio, sino de procesar la información que se realiza para poder plantear cualquier tipo de opinión o alguna duda en forma de pregunta. Así es. Además, considerar los puntos anteriores les puede orientar para validar la utilidad de la pregunta que se desea plantear. Entiendo. Al escuchar y procesar lo que se dice en la mesa y considerar estos puntos, podremos plantear preguntas que aporten más allá de la información que ya se ofrece. Así es. Por ello, una estrategia que puede ayudarles a formular mejores preguntas es ir realizando notas durante la mesa redonda. Pero al tomar notas, ¿no nos perdemos de información relevante? Por eso, deben ser breves, pues así evitan distracciones y pueden seguir el hilo del discurso. Todo esto que hemos mencionado es importante porque durante la mesa redonda pude darme cuenta de que algunos no ponían atención y las preguntas que hacían tenían que ver con datos ya mencionados por los participantes. Eso que mencionas es algo que ocurre mucho en las diversas mesas redondas. Y aunque ninguna pregunta es inválida, no todas nos sirven para profundizar o aportar nueva información. Hagamos un breve ejercicio que nos ayudará a validar algunas preguntas. Tomaremos un extracto de lo dicho por un especialista durante una mesa redonda referente a la seguridad informática. ¿Podrías ayudarme con la lectura, por favor? Todo está indicado con tantas configuraciones y posibilidades que el usuario se hace un poco vago y deja todo por defecto, pero hay que mantener una higiene digital y revisar a qué y a quién se le está dando permiso al instalar una aplicación en el móvil. Esos juegos gratuitos divierten, pero nos tenemos que procurar por los datos que compartimos con las empresas, porque luego los van a utilizar con fines comerciales para hacer otro tipo de aplicaciones y para que terceros no ofrezcan publicidad adaptada. A partir de lo que acaban de leer, ¿qué preguntas plantearían al experto? Profesora, a mí se me ocurren dos preguntas que podrían plantearse a los expertos. ¿Qué es la higiene digital? ¿De qué manera se lograría que los usuarios configuraran de manera personalizada los permisos de las aplicaciones? De acuerdo con lo que vimos en el punto anterior, ambas preguntas cumplen con las tres características de una buena pregunta. Déjeme pensarlo. Me parece, profesora, que la primera pregunta no propicia una reflexión. En cambio, la segunda pregunta sí, ya que ayudaría a aportar más información y dialogar sobre el tema, pues promueve la reflexión en la audiencia y aporta diferentes puntos de vista sobre el tema. Muy bien. ¿Y ustedes lograron identificar estas características en las preguntas? Hay que acordarse que no se trata de preguntar solo por preguntar. Exacto. Nuestra pregunta debe propiciar la reflexión y aportar al debate y a la discusión la posibilidad de ahondar en el pensamiento, aportando con esto más información en diferentes enfoques sobre el tema. Ya le estoy entendiendo más y sobre todo porque en algunas ocasiones se dice que las preguntas son superficiales o bien no tan funcionales. Ha llegado la hora del primer reto. En pantalla aparecerán 3 preguntas sobre temas diversos. Seleccionen las que cumplen con las características de una buena pregunta. ¿Listas y listos? Comencemos. ¿Por qué se considera que el término de privacidad está en peligro de extinción?
qué permisos puede solicitar una aplicación. ¿De qué forma afecta al usuario la falta de higiene digital? Registren en su cuaderno las características con las que cumplen cada una de las preguntas para demostrar su pertinencia. Profesora, recapitulando un poco sobre el tema, recordé lo que un profesor de literatura me comentó. Él refería que el hecho de plantear buenas preguntas tenía que ver con algo llamado pensamiento crítico. Eso que mencionas es algo muy interesante. ¿Sabes qué es el pensamiento crítico? A ver, déjeme recordar. El pensamiento crítico es la habilidad de analizar hechos, generar y organizar ideas, defender las opiniones, hacer comparaciones, inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas. Muy bien. Es muy importante que utilicemos el pensamiento crítico de manera constante y en las mesas redondas es indispensable. Ahora entiendo. Entonces, las preguntas son una buena forma de promover el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no es así? Así es. Si se realizan preguntas pertinentes, entonces se puede propiciar la elaboración de comparaciones y diversificar las opiniones. De hecho, sí existe una clasificación de preguntas que permite profundizar en el tema. Veamos. ¿Podrías darme un ejemplo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué consideras eso? ¿A qué te refieres con? ¡Ya entiendo! Las primeras preguntas nos ayudan a aclarar nuestras dudas sobre el tema y nos ayudan a entender cualquier cosa que no nos haya quedado clara durante la mesa redonda. Así es. Nos ayudan a entender mejor conceptos y detalles específicos. Entonces, profesora, estas deben de ser utilizadas si queda alguna duda respecto a ciertos elementos que no fueron del todo explicados, ¿cierto? Así es. Por eso es importante, como ya dijimos, mantener una escucha activa. ¿Se te ocurre alguna que hubieras podido formular en la mesa redonda que presenciaste? Sí, podría ser. ¿Por qué consideras que es importante revisar los permisos que otorgamos a las aplicaciones? Muy bien. Esa pregunta sin duda fomentaría opiniones diversas y aportaría más información sobre el tema. Vayamos con el siguiente ejemplo. ¿Por qué crees que estas preguntas pueden ser importantes? Creo que este tipo de preguntas nos pueden servir para que los participantes de la mesa validen sus dichos y la información que nos ofrecen. Exacto, pues tienen como finalidad explorar las razones y evidencias que tienen los ponentes para dar a conocer sus puntos de vista. Profesora, considero que al hacer este tipo de preguntas, además, se propicia el diálogo, el intercambio de ideas e información. En efecto, estas preguntas nos llevan a un análisis más profundo acerca de las opiniones que se están vertiendo durante la discusión. Veamos. Observemos estas preguntas. ¿Qué opinas y qué opinan ustedes respecto a ellas? De hecho, creo que este tipo de preguntas suelen ser más recurrentes al momento de participar en mesas redondas. Generalmente, como público, nos centramos en conocer las consecuencias que ciertos temas tendrían en nuestro entorno. Y me resulta sencillo pensar en qué preguntar de ciertos temas, pero en todos los temas pueden aplicarse estas preguntas, ¿no? En todos los temas se pueden formular este tipo de preguntas. Recuerda lo que comentamos al inicio de la sesión. La polémica está por doquier. Solo es cuestión de poner atención y cuestionarse ciertos aspectos. Veámoslo en un ejemplo muy cotidiano. Me imagino que en alguna ocasión has visto los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Claro, de hecho me encantan las competencias de clavados y tiro con arco. Me parece impresionante la precisión y concentración que requieren para obtener un lugar en el podio. Supongamos que asistes a una mesa redonda acerca del tiro con arco. ¿Qué preguntas realizarías a los expertos? Probablemente les preguntaría cuántas horas de práctica o preparación se requieren antes de cada competencia.
Aunque ambas son válidas, ¿consideras que propician el diálogo y la reflexión? ¿O se limitan a respuestas cortas y concretas? Pues siento que se limitaría a respuestas cortas y sería información que se proporcionaría dentro de la mesa redonda. Ya sé. ¿Por qué se considera que el tiro con arco es un deporte que conecta a México con su pasado? Excelente pregunta. ¿Nota que se puede obtener información diferente? En efecto, como dicen, el arte de obtener información tiene que ver con saber qué pregunta plantear. Ha llegado la hora del siguiente reto. Para ello, veamos el siguiente video que habla acerca de las aplicaciones y sus permisos. Tomen nota de los aspectos centrales, pues a partir de ellas formularán preguntas que les ayuden a profundizar el tema. ¿Listas y listos? Veamos. Qué chistoso filtro. Así me voy a ver cuando esté viejita. Sí, está bien padre. La voy a descargar para mandarla al grupo. Sí. Oye, me pide que me registre. ¿A ti también te pidió esto? Sí, son puros requisitos. Ahora me pide que le dé acceso a mi cámara y a mis fotografías. Es normal. Siempre te piden acceso para utilizar ese tipo de aplicaciones. ¿No crees que estamos dando demasiado acceso a nuestra información? No, todo el mundo lo hace. Pues yo tengo mis dudas. ¿Y tú? ¿Has descargado alguna aplicación o programa que te pida acceso a tus datos personales? Pues solo cuando es una aplicación que necesito así como para tareas o para un uso que necesite así de rápido, pero solo es como acceso a fotos o a internet, no más. Sí, porque quería comprar algo en línea. Porque, bueno, son redes sociales que normalmente la gente usa para comunicarse. Entonces, este tipo de redes sociales necesita como acceso a tu información, más que nada a los contactos o datos tuyos. Sí, porque de repente si hay algo que no me gusta, no acepto que se metan a mi información. No. Algunas veces sí. Siempre es importante cuando tú vas a descargar una aplicación, revisar muy bien los términos y condiciones mediante los cuales tú accedes a esa aplicación. Cuando tú la vas a descargar, generalmente puedes verificar, uno, cuál es la institución o empresa que la está publicando en el sitio. Segundo, cuáles son las características técnicas que requieren de tu dispositivo. Y tercero, en los términos y condiciones, ¿quiénes la pueden utilizar? Como esas aplicaciones muchas veces comparten la información de las personas que las descargan, por ejemplo, su ubicación, su nombre, su correo electrónico, etcétera, y ese queda guardado en una base de datos, el riesgo de que esta información caiga en manos de personas que puedan hacer mal uso de ella siempre es muy grande. Hay que ser muy atentos a qué tipo de aplicaciones y qué tipo de información comparten antes de instalarla en el dispositivo nuestro o en el de nuestra familia. En general, las aplicaciones que son confiables están puestas en tiendas en línea que nos permiten saber que esa aplicación ha sido validada por la empresa que la puso a disposición de los clientes. A veces estamos viendo una aplicación y nos aparece por ahí un anuncio y cuando por error lo presionamos, nos lleva a una página de aplicaciones que no están dentro de las tiendas que conocemos. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a de dónde proviene esa aplicación antes de descargarla en nuestros dispositivos. ¿Ves? De ahora en adelante hay que leer los avisos de privacidad y las letras chiquitas antes de instalar cualquier aplicación. Exacto. Yo ya instalé esta y puedo eliminarla o restringir los permisos que le di. Y yo voy a avisar en el grupo que tengan cuidado de esta o cualquier otra aplicación que usen. Profesora, yo rescaté el siguiente dato que llamó mi atención. Es importante revisar los términos y condiciones que estamos aceptando al momento de instalar una aplicación. ¿Qué pregunta plantearías a partir de esta nota? Podría ser, ¿de qué manera se podría propiciar la lectura de términos y condiciones entre los usuarios de aplicaciones? Me parece excelente tu pregunta. ¿Y a ustedes, cómo les fue? Recuerden que plantear una buena pregunta les ayudará a comprender aspectos no tan superficiales. Y para plantearla debemos atender y escuchar la información que se nos brinda. Estamos finalizando esta sesión.
en la que el aprendizaje esperado fue: participa en una mesa redonda sobre un tema específico. Y el propósito: formula preguntas para profundizar en mesas redondas. Recuerden que pueden buscar en su libro de Lengua Materna 2 más información acerca de la formulación de preguntas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre ¿me podría explicar a profundidad? Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.